Hoy vamos a hablar sobre la historia y contexto de las relaciones públicas en Costa Rica. Por temas de tiempo o peso del video, no voy a entrar en muchos de los detalles que están en la presentación, pero que ustedes podrán ver de manera detallada en cada una de las láminas. Entonces voy a tratar de ir aportando un valor agregado en comentarios. De manera de antecedentes, muchas personas que sitúan el inicio de la gestión de las relaciones públicas y esencialmente del lobby político en la época de los filósofos famosos, ¿verdad? Como era el caso de Sócrates. Otras personas hablan de la relevancia que ha tenido el surgimiento de la Iglesia Católica en este tipo de relaciones y vínculos, donde de alguna manera se reconoce el establecimiento de un proceso de comunicación muy consolidado y desde luego tenemos un hito ahí cerca del siglo XV que tiene que ver con la producción o la invención de la imprenta, ¿verdad? Sin embargo, claramente estos antecedentes sí teníamos un panorama en el pasado de las organizaciones que de alguna manera se puede ver bastante reflejado en estas fotografías, donde los climas organizacionales y los ambientes laborales claramente no eran producentes o no eran positivos y había altos niveles de explotación de la población, ¿verdad? Había una gran polaridad donde el sector operario, obrero, era, digamos, muy pobre y había una gran concentración en quienes poseían las empresas o los bienes de producción. Esto, desde luego, con el tiempo ha ido teniendo diferentes matices, aunque en algunos lugares siguen prevaleciendo asimetrías muy acentuadas o por lo menos más de lo que se considera sin embargo, ya cuando vemos un antecedente mucho más puntual en el ámbito internacional, podemos hablar de inicios del siglo XX, ¿verdad? Cuando ya se crea el Publicity Bureau en Boston, en Estados Unidos, que era una oficina dedicada a la gestión de prensa, esencialmente. Así es como surgen las relaciones públicas y esto además se ve en el desarrollo institucional, donde también inicia como una gestión estrictamente con los medios. Ya en 1906 tenemos uno de los padres de las relaciones públicas, que es Ivy Lee, quien era una persona con una habilidad extraordinaria de palabra y tenía una gran facilidad para interceder o intermediar con la prensa para diferentes propósitos. Él adquiere fama cuando es contratado por la familia Rockefeller para ver algunos temas vinculados al ferrocarril y en algún momento las minas que eran propiedad de esta familia y que tenían algún grado de crisis por las malas prácticas de seguridad ocupacional que tenían, lo que constantemente les acarreaba problemas de opinión o de exposición pública. Poco a poco los periodistas ven una oportunidad para vincularse a la gestión corporativa, cosa que seguimos viendo en la tendencia actual. Sin embargo, en esa época no existía otro nivel de especialidad que permitiera hacer una diferencia entre lo que es la perspectiva o la visión entre periodistas y expertos o ya para 1950, estos fueron dos visionarios, el de la izquierda Harold Burson y el de la derecha William Martellers. Harold Burson es un experto en el área de las relaciones públicas, todavía está con vida, debe tener alrededor de unos 80 y tanto de años. Por ahí lo pueden buscar en YouTube, da algunas conferencias y aparecen algunas entrevistas. Y William Martellers era un experto en el área de publicidad. Ellos fundan la corporación Burson Martellers, que es hoy una de las agencias más importantes de comunicación en el mundo. Lo pueden ver en la lista del top 10 del Holmes Report. Y un valor esencialmente importante que adicionan al área de las relaciones públicas
es que ellos incursionan en una visión internacional, entendiendo que la dinámica de las organizaciones empezaba a visibilizarse como una dinámica global. Es decir, que ya no podíamos quedarnos solo con el contexto local, sino que había que pensar en servicios que traspasaran. Hay una serie de libros, aquí tenemos uno que corresponde a la parte de Latinoamérica, que habla de la historia de los últimos 50 años de las relaciones públicas. Thomas Watson es editor de esta gama de libros, y cuando en algún momento tuve la oportunidad de vincularme o participar en alguna gestión con algunos miembros de Chester University en Inglaterra, tuve la oportunidad de llegar a Tom justo cuando estaba en el proceso de edición de este libro, y le faltaba un capítulo o contenido que hablara de Centroamérica, y justo Carmen Mayela Fallas estaba desarrollando un trabajo para documentar la historia de las relaciones públicas en Centroamérica, y eso nos permitió hacer el engrane. Entonces este libro está en la biblioteca, lo pueden conseguir en la biblioteca Tinoco, y ahí van a ver parte de la historia en el Caribe, en Sudamérica y Centroamérica de las relaciones públicas. Está en inglés, pero creo que ya la mayoría tienen buenas habilidades. Ya a nivel local en Costa Rica, bueno, en los 80 vemos los primeros indicios de relaciones públicas en instituciones. Es un poco la historia que se repitió o que se repite de otros países, como fue el caso de Estados Unidos. Y es hasta los 90 que inicia en realidad algún tímido acercamiento en el sector privado, gracias principalmente a unas transnacionales que inician con mayor propiedad o conocimiento de causa en este tema. Hago la salvedad que la empresa Comunicación Corporativa fue visionaria. Ellos se crean en el 88, y si ustedes ven esta consecución de fechas, no era un momento en el cual fuera fácil incursionar en el negocio de las consultorías, porque el sector privado no era suficientemente desarrollado, no había empresas suficientemente grandes. La publicidad, en el caso de las empresas que sí lo eran, era el bastión de la comunicación, ¿verdad? Y entonces realmente la labor que hace Carmen Mayela y Edgar en el tema de la generación de esta empresa fue muy visionaria, en un momento donde ese inicio era bastante crítico o duro de llevar adelante. Ya para el 2000 encontramos algunas empresas outsourcing, empieza a haber un tema de la difusión a través del Internet, empieza a haber alguna leve diversificación de servicios, y ya para el 2010 sí tenemos una marcada diversificación y hay una gran afluencia de pequeñas empresas y de servicios freelance. Aquí tenemos el top 10 del Holmes Report. Ahí pueden ver las empresas que han tenido mayor nivel de desarrollo. Burson Marsteller usualmente está en este ranking para el 2018. Bajó un poquito dentro del ranking, pero sí usualmente ha estado entre las primeras 5. Es importante notar, bueno, esta empresa Edelman siempre ha estado también, igual que Weber Sandvik y Frischmann Hillard, Ketsum, son las empresas que generalmente han estado en los rankings principales a nivel general. En el 2017 hubo un hito que me pareció histórico, importante de destacar. Primero, comunicación corporativa, y no es por hacerles publicidad, es por reconocer realmente el nivel de desarrollo que ha tenido esta organización. Es incorporada como la primera empresa a nivel centroamericano en el Holmes Report, pero además ganan un premio por ser una de los fast movers, es decir, de las empresas que habían tenido mayor crecimiento durante el 2016. Entonces entran y además son galardonados con este reconocimiento como la número 1 en las empresas de mayor crecimiento.
Les dejo algunos sitios interesantes que vale la pena que conozcan y visiten con alguna regularidad, donde van a encontrar datos, información relevante, blogs, cosas de interés, artículos, información. ¿Qué son las relaciones públicas? Bueno, aquí quería hacer un ejercicio con ustedes, pero virtualmente es más difícil consolidarlo, pero bueno, la idea era que investigáramos un poquito ahí en medios electrónicos. Las relaciones públicas podríamos decir que es la disciplina que se encarga de administrar los procesos de comunicación en las organizaciones. Sin embargo, hoy en día, más que esta definición, podríamos decir que somos profesionales encargados de gestionar la comunicación. Es decir, nosotros no solo administramos los canales, sino que trabajamos en la parte conceptual y estratégica. Y ahí es donde me parece a mí muy valioso hacer esta marcada diferencia, ¿verdad? Que el gestionar la comunicación pasa por hacerle recomendaciones y trabajar de manera colaborativa con el ápice estratégico de la organización. Aquí tenemos algunos testimoniales de personas famosas en el área empresarial y entonces pues nos damos cuenta que las relaciones públicas siguen siendo un factor determinante. Aquí menciono rápidamente la de Bill Gates, que dice, si fuera reducido a $1 de mi fortuna, no dudaría en invertirlo en relaciones públicas. El mercado se ha abierto muchísimo, sigue teniendo un crecimiento acelerado mundial. En Costa Rica, específicamente, la industria de las relaciones públicas se está moviendo 1.4 billones de dólares, de acuerdo con el reporte del 2016. No logré tener información más actualizada, pero sin lugar a dudas, tomando en cuenta los factores de crecimiento, esto debe haber subido por lo menos. Este es un reporte, ahí lo pueden ver en la presentación interactivo, lo pueden con un doble clic desplegar, sobre el futuro de la tecnología y la comunicación, y vienen muchos aspectos específicos o puntuales sobre el tema de relaciones públicas. Es un reporte del año pasado que les recomiendo ver. En Costa Rica hay más de 400 agencias de comunicación y en promedio están facturando 20 millones de colones al mes, pero en realidad tenemos empresas gigantes y otras que son pequeñas, ¿verdad? Sin embargo, habiendo un porcentaje importante de crecimiento. Bueno, esta es la Asociación de Relaciones Públicas de Estados Unidos, la PRSA. Por ahí tienen acceso, ahí tienen revistas, tienen chats, tienen blogs, tienen una serie de información interesante y tienen también una versión estudiantil dentro de la asociación y trabajan de manera articulada con varias universidades y integran de una forma muy acertada a la de discusiones y reflexiones sobre relaciones públicas. Aquí van a ver varias de las funciones. Esencialmente, esto está en el sitio web de la Asociación de Relaciones Públicas. Tiene que ver con anticipar, analizar, interpretar la opinión, actitudes, asuntos públicos, etc. Esto es esencialmente hacer un monitoreo permanente del entorno a través del monitoreo de medios, del análisis político, del análisis ambiental en términos del ambiente del entorno, para ver las proyecciones y hacia dónde pueden moverse las organizaciones. Desde luego, asesorar a los diversos de la organización, siempre trabajar el proceso de planificación, que tiene que ver con investigación, implementación y evaluación. Eso lo vamos a ver con detalle más adelante. No las voy a mencionar todas por un tema esencialmente de peso del video, pero en general pueden pausa y verlo con detalle. Y llegamos a los públicos profesionales, que son normalmente grupos de características homogéneas, pueden ser internos o externos, a los cuales nos abocamos a atender. Hay públicos prioritarios, no tan prioritarios, ahí los vamos a ir viendo
y cuáles requieren un trabajo permanente, cuál es un trabajo ocasional, etcétera. Bueno, ahí tenemos varias habilidades que se han logrado recopilar en común, ¿no? Con lo que idóneamente deberían trabajar las y los expertos en relaciones públicas. A nivel de terminología de oficinas, de departamentos en las organizaciones, van a encontrar que existen diferentes nomenclaturas, oficinas de comunicación organizacional, de relaciones públicas, de prensa, oficinas de comunicación, pero esencialmente la gama de servicios viene siendo hoy en día bastante homogénea. En general, tres áreas que trabajan de manera colaborativa son el área de mercadeo, relaciones públicas y publicidad. Hay un libro que les puedo recomendar de Thomas L. Harris del 93, es viejito, pero es el único libro que he visto que hace una interrelación entre las tres áreas, explicando cuáles son los límites. Eh, Vamos a hacer una referencia rápida a algunas fundamentales en la parte de relaciones públicas. Está la teoría de sistemas creadas por este señor de arriba, que es un biólogo que es Bertalanffy, Ludwig van Bertalanffy. Este señor de origen austriaco y alemán desarrolla el concepto y posteriormente el señor de abajo, David Easton, hace una adaptación de la teoría de sistemas al modelo político y lo que en esencia rescata esta teoría es la interdependencia entre todas las partes de un suprasistema. Entonces, cómo las organizaciones y los públicos de alguna manera entre sí. Perdón, me devuelvo. Bueno, no me puedo volver en este sistema, pero cada una de las teorías tiene un enlace, como pueden ver en este caso, donde pueden ver mayores detalles. Este es el señor James Rooney, cuando era joven, ya es un señor mayor, todavía está en vida, pero bastante mayor. Y James Gruning habla de la teoría situacional de públicos. Quienes lleven el curso de públicos organizacionales y áreas prácticas lo van a ver con un poquito más de detenimiento. Y bueno, es una teoría en la que no voy a entrar ahorita en detalle, pero nos explica cuáles son los elementos que nos vinculan con los diferentes públicos. Está la teoría del intercambio social, es una teoría que se apoya un poco en la parte psicológica y tiene que ver con el tema de gratificaciones y recompensas, ¿verdad? Y cómo las personas pueden de alguna manera responder para diferentes fines. Luego tenemos la teoría de la difusión de las innovaciones, que es de un sociólogo francés, este señor que aparece ahí en la foto, y esto ha sido en realidad muy utilizado en el tema de la mercadotecnia. La psicología tiene aportes muy valiosos en la parte de comunicación y por mayor detalle son referencias importantes, aunque no van a ser elementos profundos que vamos a detenernos a ver en el marco del curso. La teoría del aprendizaje social, que tiene que ver con cómo las personas van reaccionando ante diferentes oportunidades de crecimiento o nuevos estímulos. El modelo de la probabilidad elaborada, que es un modelo de persuasión creado por dos psicólogos, también ahí lo pueden ver en detalle. La teoría de los usos y las gratificaciones, que nos permite identificar qué es lo que motiva el consumo de ciertos productos, ¿verdad? En términos de gratificaciones emocionales. Entonces, por ahí pueden ver también la famosa teoría de la agenda setting. Esta teoría en realidad fue creada por Maxwell Malcolm y Donald Chow, pero estos otros dos señores han de alguna manera incidido en el tema del establecimiento de la agenda. Por ahí también hay toda una teoría ya de la agenda política que se ve desde la perspectiva de las ciencias políticas y de cómo los temas que están en la agenda pública se pueden convertir en
A nivel de ética, bueno, siempre hay cosas que pueden estar bien y pueden estar mal, dependiendo de cuál es la posición en la que esté. Adelante vamos a ver el tema de ética con detenimiento, pero en general hay un disponible en la Asociación de Relaciones Públicas que pueden ver en su sitio web y está basada en estos que van a ver ahí con detenimiento y estos principios que son importantes, perdón, y bueno, también importados y tropicalizados en algún sentido. Y el tema en general